Hola, ¿cómo están? No se preocupen, no venimos aquí a hablar de frente y nadie los va a regañar. Estamos en confianza. Estamos parados aquí en el Bajío porque quiero platicar con ustedes de varias cosas. Del pueblo de la ciudad de Guadalajara, de sus derechos y de la desigualdad y de lo que está pasando aquí en el terreno en donde estamos parados. Estamos en el Bajío y hay varias cosas que vale la pena decir antes de comenzar a hablar acerca de lo que nos convoca, que son las villas panamericanas. El acceso al agua y a las áreas verdes en nuestra ciudad en general es bastante desigual. Ahorita estamos en el occidente de la ciudad, pero en el oriente es bastante raro encontrar un parque que te quede cerca de tu casa. No venimos aquí tampoco a hablar de un tema de política pública solamente o en el que se tenga que hacer una decisión difícil vestida de un discurso duro. Estamos aquí para hablar de lo que muchos mexicanos ya se dieron cuenta, de que esa desigualdad de derechos, del derecho al agua, del derecho a las áreas verdes, es lo que nos convoca y porque estamos en un tiempo nuevo y se trata de exigir que todas y todos tengamos los mismos derechos. Por eso ha causado indignación lo que está pasando aquí en el Bajío y por eso es importante hablar de esto. ¿Qué es lo que ha estado pasando en las últimas décadas aquí en Guadalajara? Los derechos de todos y de todas, del pueblo, han perdido terreno. ¿Y ante quién? Ante los intereses inmobiliarios e intereses económicos que poco a poco van urbanizando espacios como este y van restando derechos que en general que le corresponden a todas las personas. Y lo que está pasando aquí está dañando una de las muy pocas áreas verdes y aparte zonas de recarga aquí en el Bajío. ¿Por qué es importante esto? Porque esos derechos, el derecho a un medio ambiente sano y el derecho a decidir sobre la vida pública, son derechos que se nos están negando. La venta de un edificio y un patrimonio que se construyó con dinero público como esto, no nada más es corrupción y no nada más es vender lo público para beneficiar a los privados. También, y eso es lo más preocupante, desde el poder y desde el gobierno, es legalizar lo ilegal. Estos edificios no aparecieron aquí de casualidad o de un día para el otro. Estos edificios y la construcción que aquí tenemos atrás es la consecuencia de corrupción, de cambios de uso de suelo y de muchos otros actos jurídicos y otros bastante dudosos que nos tienen aquí discutiendo acerca de la venta de un bien público. Y eso no necesariamente es malo, se sabe que se tienen que tomar decisiones de gobierno. El problema es cómo. Y esto siempre se ha hecho a puertas cerradas. Un decreto, por más bien hecho que esté, solamente hecho dentro de una oficina y con una discusión del tamaño de la discusión que se deben de tener, no es suficiente para decir carpetazo y el tema ya quedó. Está muy claro que el pueblo de Jalisco y en particular el pueblo de la ciudad de Guadalajara y de la zona metropolitana quieren y tienen que expresarse. Ya ha habido foros aquí tras Lomita, en el CUCBA, en donde expertos de todos tipos y de todas clases han expresado sus opiniones. Y no es la primera vez que sucede esto. Si se quiere tomar en serio la participación y el mandato popular y democrático de todos los gobernantes, lo que está aquí atrás tiene que ser tema de todos, no nada más de unos cuantos. Y todos lo tenemos que decidir. Aparte de las evidentes deficiencias del decreto, que ese es tema y es harina de otro costal. Pero estamos aquí a hablar de que no se debe de legalizar lo ilegal y de que el pueblo de Jalisco tiene que discutir qué es lo que se quiere hacer aquí. Y falta un actor muy importante que no ha estado en las discusiones y que aparte no lo hemos escuchado. Si se supone que lo que se está haciendo con las villas panamericanas es para beneficiar a los trabajadores de pensiones del Estado, a mí y a muchas personas que creemos que el poder popular tiene que tener que ver con este tipo de decisiones, ¿por qué no escuchamos a las personas que son parte del sindicato, del IPEJAL? ¿Por qué no escuchamos a los trabajadores del Estado? ¿Qué tienen ellos que decir? Porque cuando se toma esta decisión no se toma en el vacío. Y si alguna lección hemos aprendido de los tiempos nuevos que hemos estado viviendo, es que no se debe de subestimar la sabiduría que tiene la gente y el pueblo y que los derechos son de todos. Y también hay obligaciones desde el poder. Quien gobierna para unos cuantos o para los intereses económicos no hace lo correcto. Y legalizar lo ilegal no es lo correcto. El Bajío, bueno, digo, entre la relevancia ambiental y la voracidad de la urbanización. Yo creo que es un conflicto muy fuerte el que se está dando en esta zona y son dos componentes. Vamos a qué es lo que, cuál de estos componentes es el que va a tener mayor peso y depende mucho de la participación ciudadana, depende mucho de los estudiantes, depende mucho de los académicos. Vamos a luchar porque esta situación ambiental, esta relevancia que tiene, que ya nos mostró muy bien el maestro Magaña, que prospere, salga adelante, o van a predominar los intereses por seguir ese desarrollo urbano desmedido que ya estamos viendo las consecuencias.
¿Qué cuesta más? Tener agua para la zona del Bajío y la zona metropolitana, de la cual sabemos se alimenta una parte importante de nuestra ciudad de lo que se infiltra en esta zona, o mantener un proyecto inmobiliario. Si se libera que esta zona pueda ser habitacional, pues el vecino de enfrente va a querer hacer una torre igual, sucesivamente se va a poblar la zona, provocando un caos vial porque no hay arterias que pudieran comunicar la zona con el exterior del Bajío, un impacto al medio ambiente porque en la zona hay un microclima que al haber movimiento va a impactar con los gases que expiden los autos y el movimiento de la gente que vive en el lugar o que viva en el lugar, que nos va a provocar eventualmente la incertidumbre sobre el agua que consumimos en la ciudad. Si estamos hablando de un bien público y lo público es lo de todos, lo de la gente, entonces vamos a tomar en serio la discusión de lo público. Hay muchísimas cosas que tendrían que hacerse antes de discutir mediante un decreto y mediante un video también, el cerrar la discusión y enjaularla como están enjauladas las villas panamericanas. Vale la pena escuchar la voz de los y de las trabajadoras. Y si algo hemos aprendido en esta época y en estos tiempos es que decisiones de esta importancia se tienen que someter a la voluntad popular. No es opcional la participación. Entonces, empecemos a hablar de lo que es posible y de lo que sí podemos hacer desde la voluntad popular y con el pueblo de Jalisco. Hablemos de foros, hablemos de someterlo a los instrumentos de participación ciudadana. Ya están ahí puestos, vale la pena usarlos, y la participación de la gente y consultar al pueblo no nada más se hace cuando es cómodo y conveniente, se hace precisamente cuando se tienen que tomar decisiones difíciles, porque si una decisión no tiene la voluntad popular y no tiene la legitimidad, entonces más que una decisión, pues ya podríamos llamarlo capricho, berrinche, como ustedes quieran y gusten, pero esos son los elementos que tenemos que poner en la mesa y por eso estamos aquí y vamos a seguir insistiendo. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada.